Entonces, para que tengamos el tiempo suficiente de escuchar a las compañeras, empezamos con esta primera mesa del viernes en este encuentro internacional de periodistas como parte de las actividades de nuestro observatorio sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas y de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara, en particular a Comunicación Social y a Prensa UDG, y bueno, al encuentro de periodistas que nos han permitido pues estar aquí, que logramos hacer, digamos, esta sinergia para poder tener estos eventos, estas mesas específicas organizadas por todos nosotros, a Canal 44 también por hacer posible este evento. Y voy a presentarles a nuestra moderadora, la maestra Primavera Telles Girón. Ella es maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y licenciada en Comunicación Social por la misma universidad. Se ha especializado en temas de libertad de expresión, derecho a la información, legislación en medios de comunicación y telecomunicaciones, así como en asuntos relacionados con el medio ambiente. Es profesora de la licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco. En el 2022 co-coordinó el Tribunal de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas, que fue organizado con el apoyo de las organizaciones Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores y la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahora es la coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión. Y bueno, pues dejo la mesa a su cargo, donde van a presentar este libro Sentencia, la sesión sobre asesinato a periodistas y en particular el caso de Milo Vela. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Celia del Palacio por la presentación y sobre todo por el apoyo para realizar de manera conjunta estas mesas que hicimos entre el Observatorio de Libertad de Expresión y la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Vamos a hablar el día de hoy de este libro que se publicó hace pues algunas semanas, que es el resultado del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas, que se llevó a cabo en mayo del año pasado. Y bueno, no solamente resume los casos que se estuvieron discutiendo y escuchando por parte del Tribunal Internacional de Expertas y de Expertos, abogados internacionales, estudiosos sobre la situación de violencia y libertad de expresión a nivel mundial, sino que también están los casos porque el tribunal, tengo que decirles que es un tribunal internacional que se fundó en los años 60, 70 para pues ver los crímenes que se llevaban a cabo lamentablemente después de la guerra de Vietnam y para discutir pues los casos que en los países el asunto de jurídico, legal, pues no hace justicia a las circunstancias que se viven de violencia. Entonces, este tribunal no solamente pues retoma estos casos sobre violencia contra periodistas, sino muchos otros a nivel mundial. Y entonces se llevó a cabo una larga jornada durante todo el año pasado para pues hablar de diferentes casos de violencia en contra de comunicadoras y comunicadores y periodistas a nivel mundial. Entonces, bueno, este libro es el resultado de esas sesiones que hubieron a nivel mundial y que además, pues bueno, hubo una sentencia, y esta es la sentencia de todos los casos, es decir, hay una especie de juicio que, bueno, no es vinculante, pero sí cita a las personas víctimas de esa violencia, dan su testimonio ante este tribunal de expertas y de expertos, y después se hace esta sentencia donde se juzga, y en este caso se juzga al Estado mexicano, por la situación de violencia en contra de periodistas. Pero el caso que se eligió en México fue el caso de Milo Vela, un caso que pues muy poco se había hablado, sobre todo se había discutido, que había sido
sido una situación en la cual no había tampoco pues muchos resultados de las investigaciones judiciales sobre esta situación. Entonces, por eso es que se eligió, de todos los casos que lamentablemente hay en México, el caso de el periodista Milo Vela, porque además lamentablemente pues no solamente él fue asesinado, sino que también su familia. Entonces fue un caso muy difícil, muy triste, y que además pues todavía no hay una situación de justicia, y por eso se eligió este caso. Le voy a dar la palabra a mis compañeras, sobre todo para que puedan hablar del caso de Milo Vela, y que este caso pues sobre todo tiene una repercusión y sobre todo para narrar y mostrar qué es lo que pasa en Veracruz. Es un caso emblemático para, pues sobre todo, mostrar las circunstancias de violencia en Veracruz. Le voy a dar la palabra a Guadalupe Mar. Guadalupe Mar es profesora y sobre todo investigadora de la Universidad Veracruzana. No voy a tomar mucho tiempo porque quisiera que hablaran más sobre el caso, pero la doctora Guadalupe H. Mar también fue amiga muy cercana de mi novela. Ella también es columnista, es periodista, además de académica, y ella nos puede compartir pues un poco tanto de su relación, del trabajo de Milo, ¿no? Y también tenemos aquí a Yasmín López Solano, que es la hija de Milo Vela y que pues viene a compartir también su experiencia, lo que fue el tribunal para ella, para su familia, porque su hermano tuvo que exiliarse del país por la situación de violencia que han padecido. Ella se quedó, pero bueno, siguen luchando por que haya justicia para su familia y bueno, para su papá, para Milo Vela. Entonces le doy la palabra a la doctora Guadalupe Mar. Muchísimas gracias, muy buenos días, agradecemos su presencia en este recinto y bueno, pues agradezco muchísimo a la Universidad de Guadalajara, al Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores que preside Primavera Telles Girón. Y bueno, pues antes de entrar en materia con esta sentencia que emite el Tribunal Permanente de los Pueblos, yo me permito hacer un paréntesis como periodista del estado de Veracruz para resaltar que con su abrupta partida, hoy impune todavía, Milo Vela, Miguel Ángel López Velasco, ha dejado una gran tarea al periodismo veracruzano estatal, nacional e internacional, y es la de exigir el esclarecimiento de su muerte y sobre todo evidenciar a quienes no han procurado justicia por su artero crimen que a más de 12 años sigue en el limbo de la impunidad. Y bueno, pues este libro que hoy presentamos es el resultado, es la sentencia de ese Tribunal Permanente de los Pueblos, a donde llegaron 3 casos del mundo, 3 periodistas asesinados, y fueron insertados en este tribunal para revisar el caso, debido a que son un claro ejemplo de la agresividad y la violencia que viven los periodistas hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Dentro de este catálogo de análisis para emitir una sentencia por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, se incluyó el asesinato de Milo Vela, compañero de nosotros del estado de Veracruz, en donde hemos resentido las agresiones por parte de los grupos delincuenciales y los agentes también del Estado mexicano. Y bueno, pues este tribunal a donde llegó el caso es un espacio ético, civil e internacional que juzga los delitos de lesa humanidad de los estados. No tiene fines punitivos, más bien documenta, legitima y potencia las voces de denuncia. Y bueno, este tribunal analizó estos 3 casos por 3 organizaciones que existen y que le presentaron justamente estos asesinatos. Y bueno, para el tribunal el objetivo de estas sesiones es el de investigar el asesinato de periodistas en ejercicio de su profesión, como resultado de ataques violentos y otros intentos de silenciar sus voces.
El tribunal adquirió de las organizaciones que solicitaron se abrieran estos casos un material extenso, completo y detallado para apoyar la acusación. También consideró un volumen adicional sobre vivencias, experiencias y todo lo que pudieran aportar familiares y reporteros de este país. Se insiste que si bien este tribunal no es jurídicamente vinculante, es decir, no puede sancionar con cárcel a alguno de los culpables, bueno, pues Christopher Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, nos describe perfectamente el que haya este tribunal revisado el caso de Milo Vela. Y es el hecho de que tengamos este tribunal, es el primer signo de esperanza. El tribunal no tiene la capacidad de llevar a la cárcel a los autores, pero tiene la capacidad de nombrar y avergonzar. Entonces, simple y sencillamente, el tribunal aporta una contribución concreta a la lucha contra la impunidad. A cambio, llena este tribunal un vacío legal a través de la voz de las víctimas de las graves violaciones y de los derechos humanos y de los pueblos. Luego de deliberar, se encontró que, entre otros, el Estado mexicano es culpable en muchas tareas que era obligación aportar. Además, envió 20 recomendaciones al Estado mexicano y la más urgente es el cese inmediato de la complicidad y participación de los organismos gubernamentales y autoridades públicas en el acoso, persecución y asesinato de periodistas. Quisimos traer a este foro internacional esta sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas, porque como lo mencionó la hija de un periodista asesinado en Sri Lanka, el Tribunal Permanente de los Pueblos es lo más cercano que los familiares de los periodistas asesinados han llegado a la justicia y lo que los ayuda a abrigar una esperanza de que la visión de sus familiares, de los periodistas muertos tratando de informar a sus coterráneos, puede alcanzarse y puede ser posible en este mundo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe H. Mar, que bueno, ella es doctora en historia y además tiene estudios regionales y es parte de, pues bueno, de la coordinación del cuerpo académico V454 en Periodismo y Comunicación Política, y también es miembro de nuestra Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, y además, bueno, es parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Mar, por hacer este resumen de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos y retomar algunas pues de las citas importantes de lo que se dijo en este tribunal. Pues le damos la bienvenida a Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, que bueno, además parte de quienes organizaron este tribunal y que para la publicación de este texto, pues fue la organización Reporteros Sin Fronteras, que fue pues una parte importante de la organización Free Press Unlimited de Holanda, que bueno, sabemos que en este año en la Unión Europea es invitada de esta fila, entonces bueno, pues Holanda también, Free Press Unlimited, esta organización fue la que también pues apoyó económicamente para realizar este tribunal, el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York y bueno, pues la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores y la Universidad Autónoma Metropolitana. Le voy a dar la voz a Yasmín López Solana, que ella es enfermera de profesión con 22 años de experiencia y a raíz del asesinato de sus padres, de su madre, de su padre, Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido como Milo Vela, columnista, periodista veracruzano, Agustina Solana Melo, madre de Yasmín, y su hermano Misael López Solano, ocurrido hace 12 años, ha emprendido Yasmín una lucha junto a su hermano Miguel Ángel, pues para hacer justicia en el caso de su familia que fue lamentablemente pues asesinada. Yasmín, por favor. Buenos días.
Antes que nada, gracias a todos los organizadores, gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Veracruz, a Reporteros Sin Fronteras, gracias a todos. Estoy aquí sentada y el corazón late con mucha fuerza. Esto no nada más es mi novela, no es nada más su familia, es recordar a todos. Y agradezco mucho esa atención porque fallecen cuando los dejamos de pensar, cuando se olvidan. Gracias por mantenerlos vivos. Bueno, se me hace muy difícil. Desde el momento en que se conoció la terrible noticia de mi familia, Reporteros Sin Fronteras siempre estuvo a un lado de nosotros. Y hasta la fecha me es difícil entender la pérdida de mi familia, de 3 vidas, para quienes la impunidad es la única realidad que ha prevalecido hasta la fecha. Investigaciones ausentes, las investigaciones judiciales que iniciaron en Veracruz no fueron a ningún lado, se quedaron en hipótesis nunca comprobadas, se basaron en investigaciones mal hechas, testimonios inventados, peritajes no realizados e indicios perdidos. Los autores materiales e intelectuales o están libres o ya están muertos. Gracias. Este juicio, como lo dijo ya la maestra Vázquez, para nosotros es una esperanza. No encontramos justicia en Veracruz ni en México y tuvimos que irnos a las internacionales. Pasaron 11 años para que pudiéramos tener un juicio y todos los días de verdad me levanto pensando que hubo un rompeaguas en ese momento que tuvimos el juicio. Encontramos esperanza, encontramos un juicio, sentimos que nos escucharon y por primera vez pudimos gritarle al mundo, a México, a Veracruz, lo que nos había pasado. Tuvimos una zona de silencio por 11 años. Hoy en día espero que la justicia, no solo para mi familia, sino para todos, no solamente para los periodistas, ni solo para los mexicanos, ni para los veracruzanos, para todo el mundo, de verdad exista. Y pues quiero cederle la palabra ya a otra participante. Gracias. Muchísimas gracias a Yasmín López Solana por compartirnos estas palabras tan sentidas sobre pues lo que había sucedido antes del tribunal y pues sobre todo el dejar de lado las investigaciones de tantos periodistas, y este es un ejemplo de lo que sucede en México, el caso de Miguel Ángel López, y que pues no llega a la justicia, pero que el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó para escuchar a las víctimas, para que pudieran también señalar a los responsables y que eso impulsara a que el gobierno mexicano pues trabaje por lo que tiene que hacer, investigar y sobre todo llegar a hacer justicia. Pues ahora le voy a dar la palabra a mi compañera periodista y además pues representante en México de Reporteros Sin Fronteras, a Balbina Flores Martínez, que bueno, ella desde hace más de 25 años incursionó en el periodismo, por convicción propia, pero también con algunos artículos sobre derechos humanos y seguridad. Balbina además ha acompañado desde hace muchos años la situación de violencia contra periodistas, inició sus primeras colaboraciones de analista en suplementos de derechos humanos, en La Jornada, y en el año 2002 fue cuando se incorporó como corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, y en 2017 fue nombrada por su trabajo arduo en la defensa de las
las y los periodistas como representante en México oficial, y es la función que Balbina ha desempeñado hasta la fecha, y bueno, ha participado en diversos foros internacionales, representando a Reporteros Sin Fronteras, y pues también coordinó programas de protección a periodistas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 2001, y formó parte también del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras cosas. Entonces, la experiencia de Balbina es amplia y sobre todo conoce a la mayoría de los periodistas que fueron, conoció los casos, los cubrió, los investigó, los reportó a Reporteros Sin Fronteras, pero sobre todo Balbina ha sido una mujer que ha acompañado durante muchos años a las familias de las y los periodistas que han sido asesinados en México. Esa es la labor que ha hecho Balbina durante estos 25 años. Le cedo la palabra a Balbina para que nos hable un poco del tribunal y de la labor de Reporteros Sin Fronteras en este tribunal. Muchas gracias, Primavera. Disculpen la tardanza, pero creo que el Uber me quería secuestrar porque me llevó por otro lado. A mí también. Entonces, lo siento mucho, eso no me había pasado más que acá. Entonces, bueno, muchas gracias, Primavera, gracias, Yasmín, por estar aquí, gracias, maestra Guadalupe. Creo que este tema del Tribunal Permanente de los Pueblos es algo nuevo en México, no es un tema que se haya explorado en otro momento. En el caso de periodistas, ha habido otros casos en general sobre derechos humanos, pero el Tribunal de los Pueblos es un, digamos, un tribunal de opinión que no es vinculante y que surgió en 1979 en Roma. Este es un tribunal que, en el caso de la coalición de organizaciones que ya ha mencionado mi colega Primavera, pues decidió desde 2020, no fue algo reciente, desde 2020 se hizo la alianza, una petición al Tribunal de los Pueblos en La Haya para poder ingresar estos casos, no solo de México, sino de Sri Lanka y Siria. ¿Por qué estos tres países?, nos preguntaremos. Simple y sencillamente porque son los tres países donde con estos tres casos se pueden ejemplificar lo que es la situación de la impunidad para los periodistas. En el caso de México en particular, es en el caso de Miguel Ángel, porque nos lo preguntaron muchas veces, en México hay más de 150 periodistas que han sido asesinados desde 2000 a la fecha y 30 periodistas que están desaparecidos a la fecha. México se encuentra desde hace rato en estas oleadas intensas de fuego cruzado. Un fuego cruzado que ha impactado a las y los periodistas, que ha impactado a los medios de comunicación. Ustedes habrán escuchado recientemente el ataque a 4 periodistas, 3 de ellos que salieron lesionados en Chilpancingo, Guerrero, y uno más en Michoacán. De pronto pareciera que estos hechos se vuelven cotidianos y a veces quizás ya no nos impactan tanto, ¿no? Desafortunadamente y tristemente, y sin quererlo, no es que sea malo, nos hemos ido acostumbrando a estas oleadas de violencia intensa hacia la prensa, que han tenido como impacto, en primer lugar, el silenciamiento de periodistas, es decir, la censura, la creación de zonas de silencio profundas en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, por mencionar algunos. No quiere decir que no haya otros, pero son los estados. Veracruz es uno de los estados con por lo menos 33 periodistas que han sido asesinados, 4 que están desaparecidos. Le sigue el estado de Guerrero, pero también le sigue el estado de Chihuahua. Si nos vamos a las cifras. No me gusta hablar de las cifras mucho porque no tienen rostro. Son números, pero las y los periodistas y sus familias no son números, son personas que han enfrentado por muchos años esta situación de violencia y de abandono del Estado, que es lo peor. El silencio del Estado frente a las demandas de los familiares, como lo mencionaba Yasmín, es terriblemente impresionante. Es decir, no solo han silenciado
a estos periodistas, sino también han silenciado a sus familias. Por eso quiero decirle y agradecerle nuevamente a Yasmín y a su familia, porque gracias a ellos ha sido posible hablar del caso de Milo Vela. Durante muchos años que seguimos este caso, no tuvimos la oportunidad de escuchar a la familia de Yasmín hasta ahora. Es un privilegio que ella esté aquí, representando a su familia y seguramente el sentir de muchas otras familias en Veracruz. ¿Por qué? Porque el primer impacto es el silencio a su familia, el silencio a sus compañeros, el silencio a los medios y el silencio a nuestro país. Y no nos podemos acostumbrar a eso, no debemos acostumbrarnos a eso. Entonces, el caso de Milo Vela lo tomamos como el caso de Sri Lanka y el caso de Siria, porque ejemplificaban la impunidad del 100% en los asesinatos. No hubo investigación, como decía Yasmín, no hay detenciones a la fecha de los autores materiales e intelectuales, no hay ningún detenido, ¿sí? Pero además fueron 3 asesinatos, su mamá y su hermano. O sea, fue una masacre a las que nos hemos también acostumbrado a escuchar constantemente en este país. Aunque el señor presidente Andrés Manuel López Obrador diga que ya no existen, existen. Y sigue habiendo masacres en este país que dejan familias enteras en el abandono. Entonces, en este caso, nos llevamos 2 años, casi 2 años, documentando a fondo el caso de Milo Vela. Defender periodistas y hacer trabajo de defensa no es de un mes, no es de 6 meses, no es de un año, es un trabajo constante, es un trabajo de cercanía constante con las familias, es un trabajo de confianza y esa confianza se gana con la cercanía constante, ¿sí?, con el trabajo permanente y con la ética con la que se trabaja con las familias. Nosotros también tuvimos como organización que callarnos mucho tiempo detalles que nos habían revelado sobre el caso de Milo Vela y su familia, porque como organizaciones tenemos una gran responsabilidad. No podemos andar diciendo a diestra y siniestra detalles de lo que pasó. Si las familias no están de acuerdo, pero tampoco tenemos que entrar a revelar el detalle de si había tal o cual cosas, porque lo primero que sale cuando se mata a un periodista, y eso lo han hecho las fiscalías hasta la fecha, es empezar a hablar de sus situaciones familiares, internas, sus círculos cercanos, etcétera. Incluso de Milo Vela llegaron a decir que él estaba vinculado a un cártel de narcotráfico en Veracruz, lo cual no es cierto. Y eso lo han dicho de muchos otros periodistas. Incluso salió un video diciendo que estaba vinculado con un cártel en Veracruz. No. Y a mí muchas veces me han cuestionado, ¿por qué defiendes a esa periodista o a ese periodista si está vinculado con tal grupo? Le digo, mi trabajo es defender a periodistas. Si alguien tiene que investigar es la autoridad, ¿sí? Yo no soy juez. Yo soy una periodista más y represento una organización y defiendo a periodistas. Pero es muy difícil poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, quiero decirles que en el caso Milo Vela, si bien no hemos logrado la detención de los autores intelectuales y materiales, y también creo, como Yasmín, que va a ser muy difícil después de muchos años hacerlo, porque o están muertos, lo más seguro es que estén muertos, pero hemos logrado que la Fiscalía Federal, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión ponga más atención en las investigaciones, que podamos tener acceso a las investigaciones, que podamos ahora ver la posibilidad de una reparación. Esta es una lucha permanente porque el Tribunal de los Pueblos también visibiliza eso, no solo el tema de la justicia, sino el tema de la reparación. La reparación hacia periodistas es un tema que no está suficientemente analizado. La mayoría de los familiares de periodistas a la fecha siguen sin una indemnización por parte del Estado, sin una reparación de daño, sin un compromiso
de no repetición de estos hechos. Hasta donde yo recuerdo, solo hay 2 periodistas donde el Estado se ha comprometido, no solo a la reparación, sino también a la no repetición. Pero esto, en la realidad, tenemos que ver si realmente se cumple, ¿no? Entonces, este caso para nosotros es un caso significativo, como muchos otros que pudimos haber tomado, el de Regina, el de Miroslava, el de Javier, pero estos casos son los que han tenido más avances, el de Javier, el de Miroslava. Tampoco quiere decir que estén concluidos, son casos donde los autores materiales siguen libres, los autores intelectuales, perdón. Pero en el caso de Milo Vela, la impunidad se confirma, la impunidad está ahí, la impunidad va a prevalecer ahí, porque jamás conoceremos quiénes fueron realmente los que mataron a Milo Vela y a su familia. No lo vamos a saber. Tenemos indicios, tenemos hipótesis, pero no tenemos elementos por parte de la autoridad que nos diga que esas personas fueron, ¿no? Y como dicen, el caso de Milo Vela sembró una estela de censura, de silencio, una estela de violencia en Veracruz. La cantidad de periodistas que han sido asesinados ahí, Veracruz es el estado con más periodistas asesinados, no solo de México, de América Latina, ¿sí? Y todavía eso nos duele, porque se sigue matando a periodistas en este país. Y el Tribunal de los Pueblos lo que quiso hacer con este tribunal que se llevó a cabo el 26 y 27 de abril de 2022 fue visibilizar la situación de riesgo que viven los periodistas en México, la situación de impunidad y la falta de garantías de protección para ejercer su trabajo. Esto, digamos, lo logramos. Yasmín tuvo la oportunidad de poder ir a la audiencia del tribunal donde se dictó esta sentencia que se dio en el año pasado, en septiembre, si mal no recuerdo, en La Haya, y este caso, pues obviamente estuvo con los otros familiares de Siria y de Sri Lanka, donde también estuvieron los familiares, pero es una forma, creo que tenemos que empezar a aprender en México a explorar nuevas formas de obtener justicia. La justicia de visibilizar, la justicia de seguir la lucha en el caso de Milo Vela, el tribunal encontró culpable al Estado mexicano por las violaciones al derecho a la justicia, al derecho a la vida, al derecho a la seguridad. Esa fue quizás una de las principales sentencias del tribunal, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a abrir otros espacios, pero creo que estas fueron las acciones principales que abrió el tribunal a nivel internacional y que logramos también que la Fiscalía Federal incorporara este reporte a las investigaciones. Entonces, en esa parte estamos ahora, siguiendo también el proceso de investigación, y pues esperamos que en algún momento realmente pueda haber un compromiso del Estado mexicano por reconocer su responsabilidad en la falta de justicia en el caso de la familia de Yasmín, de su papá, Milo Vela, de su mamá y de su hermano. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, por pues darnos este panorama de la situación en México, de la situación en Veracruz, del caso de Milo Vela y de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos. Trajimos algunos ejemplares para quienes estén interesados en el texto que se hizo sobre el tribunal. Les voy a decir rápidamente, antes de darles la palabra para que puedan hacer preguntas a la mesa. Este libro lo que nos ofrece es, por ejemplo, el marco general del tribunal, cuáles son las tareas del Tribunal Permanente de los Pueblos, por qué es importante la libertad de prensa
en nuestras vidas colectivas, ¿no? En pensar en colectividad. Esto es lo que también pues ha pues puesto sobre la mesa el tribunal desde que fue fundado en Roma, la libertad de prensa como un resultado indispensable para la existencia de una democracia efectiva. Si no hay libertad de expresión, la democracia no existe, ¿no? Es una simulación. Entonces, también de esto se habla en este libro sobre el tribunal. La seguridad y la libertad de los periodistas, que constituye una protección para todas y todos los ciudadanos, porque bueno, si los periodistas, las periodistas no tienen libertad de investigar, de compartirnos qué es lo que han encontrado sobre la situación de violencia, de corrupción, de crimen organizado, etcétera, etcétera, pues bueno, hay una situación en la que pues hay que garantizar la seguridad de los periodistas para hacer su trabajo. También pues nos habla de cómo fue esta sesión de apertura del Tribunal Permanente de los Pueblos, los 3 casos y los objetos de sentencia de México, de Sri Lanka y de Siria. El análisis, además de la situación a la luz de la sesión de apertura de estos 3 casos, porque bueno, se hace una sesión de apertura donde se habla, se discute sobre estos 3 casos, pero también cuál es el análisis de la situación de cada una de estas regiones y de los casos. Y bueno, cuáles son las insuficiencias que hay en el marco existente de las iniciativas internacionales y regionales, las situaciones que no existen en el marco legal, en la situación de defensa de derechos humanos en cada uno de los países y por qué no hay justicia en estos casos, pero también cuáles fueron los hallazgos de esta investigación, porque como bien dice Balbina, pues se hizo una investigación exhaustiva de meses, el trabajo que no hacen los estados en los países sobre los casos, para mostrar cuál es la situación de impunidad, de violencia en los países, pero también en específico con esos casos para ejemplificar por qué no se llega a la justicia en esos países. Después las recomendaciones, porque se hacen recomendaciones a cada uno de los estados para que mejoren la situación en la que están sus leyes, en la que funcionan las fiscalías, los mecanismos, etcétera. En nuestro caso, ¿no? En los otros países tienen otras circunstancias, pero pues también hay en este espacio de recomendaciones y de observaciones finales y una serie de anexos donde están los estatutos del Tribunal Permanente de los Pueblos, porque también se puede también intentar hacer cualquier persona que reúna los requisitos para el tribunal puede pues solicitar que se haga un tribunal permanente de los pueblos, no solamente sobre el asesinato de periodistas, sino sobre diversos casos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en uno que se hizo en México en 2016, si no me recuerdo, 17, y fue sobre diversos casos de violencias en México y también se hizo una sentencia. Aquí me están pasando un mensajito que mencionan que el tribunal tiene una sentencia al Estado mexicano, pero ¿qué responsabilidad o sentencia u observaciones del tribunal hace al Estado del gobierno de Veracruz, ¿no? Bueno, pues hay diferentes aquí, esta pregunta que hacen, hay diferentes recomendaciones, porque además son abogadas que litigan internacionalmente este tipo de casos y hacen recomendaciones de acuerdo a esos conocimientos. Entonces sí, se hicieron recomendaciones tanto al Estado mexicano, tanto a lo que se debería de hacer en los gobiernos estatales, ¿no? En las situaciones que existen. Y bueno, pues sí hay estas recomendaciones, incluso en el mismo tribunal se hicieron estos comentarios, porque delibera ahí el tribunal y da pues una resolución y la sentencia que después se llevó a cabo en general en La Haya, pero sí hubo estas recomendaciones, además de pues las actas de acusación, porque también se hacen actas de acusación, y la lista de documentos que fueron presentados, porque se les pide a los familiares, a los expertos, a las expertas, a quienes se les invita al tribunal a que compartan información, que compartan documentos, que aquí también los pueden ustedes ver en el documento, en este libro del tribunal, y bueno, y las diferentes audiencias en México y qué fue lo que se discutió en esas audiencias. Entonces, bueno, pues dejo abierto el micrófono para quien quiera preguntar. Ya respondimos esta que me mandaron por acá, pero bueno, pues adelante. Sí, por favor, su nombre y que nos pueda decir la pregunta. Si quiere, le doy el micrófono. Gracias.
está prendido. Soy Sonia Valenzuela, periodista de Zacatecas y estudiante de la UAS. Para preguntarle sobre todo a Balbina en su experiencia con respecto a los casos de violencia hacia periodistas, ¿cuál ha sido el papel de las empresas o si en su mayoría han sido periodistas independientes los que han sido agredidos? Bueno, decirles que la mayor parte de los periodistas que han sido asesinados hasta donde yo recuerdo eran periodistas que colaboraban para una empresa, ¿no? Y que fueron asesinados en el trayecto del periódico a su domicilio o de su domicilio al periódico. Muchos de ellos fuera de su casa, pero otros en ese trayecto de su casa al medio, ¿no? Una de las recomendaciones, ahora que mencionaba Primavera, del tribunal es precisamente eso, que las empresas pues tienen que asumir este compromiso de ofrecer un mayor apoyo de seguridad a sus periodistas, ¿no? Y esa seguridad tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con un factor pues laboral, de seguridad social, pero también tiene que ver con un factor psicológico, ¿no? En otros países, por ejemplo, los periodistas cuando hacen coberturas de catástrofes regresan a su medio y su medio les ofrece esa posibilidad de tener atención psicológica, pero también de atender una asesoría jurídica. En general, en México los medios, las empresas no están acostumbradas a esto, ¿no? Entonces creo que esa es una de las recomendaciones que hace el tribunal, que los medios, las empresas pues se tienen que hacer cargo también, pero nunca hay que olvidar que el principal responsable de garantizar la seguridad de las y los periodistas es el Estado. Quedan 7 minutitos para responder estas dos preguntas que me han compartido. Preguntan cómo está conformado el tribunal, si son abogados, especialistas en qué, periodistas, quién apoya con recursos para que funcione e investigue. Entonces yo creo que ahí entre Balbina y yo responderemos. Pero bueno, el tribunal está conformado por especialistas. Se invita en cada uno de los casos a académicos, abogadas, abogados, periodistas, familiares, etcétera, ¿no? Para que den su testimonio, para que ofrezcan, como decía yo hace un momento, pruebas de lo que sucedió, cosa que no en México, pues no están muy atrasados los procesos. Entonces sí fue, como dice Yasmín, una oportunidad para visibilizar, escuchar lo que el Estado mexicano no se ha hecho cargo. Y también quiero mencionar que se invitó en el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos por el asesinato de periodistas en México a otros familiares de periodistas asesinados para mostrar que el caso de Emilio Vela no era el único, que era de los casos que menos situaciones de visibilización, de resolver judicialmente el caso, que tenía pues la situación de impunidad más grave, ¿no? Si era el caso emblemático de México que se eligió, pero que había otros casos también que no habían sido resueltos y que las familias, los familiares de esos periodistas asistieron también a dar su testimonio. Celia del Palacio, la doctora Celia del Palacio fue invitada también como investigadora, como académica, para explicar cuál es el caso, la situación de Veracruz, porque Celia del Palacio se ha comprometido durante muchos años a pues visibilizar y a investigar el caso de Veracruz. Entonces, bueno, sí está conformado por especialistas que se les hace la invitación para que participen y para que pues expongan estas pruebas que tienen sobre los casos, ¿no? ¿De dónde vienen los recursos? Los recursos, hay una recaudación de fondos desde el tribunal, pero también organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Free Press Unlimited y el Comité para la Protección de Periodistas aportaron el recurso económico para que las familias pudieran viajar, para poder organizar todo el tribunal, para que también se tuviera el tiempo suficiente por las abogadas especialistas de analizar los casos, ¿no? Y discutirlos, y también la universidad donde yo laboro, la Universidad Autónoma Metropolitana, facilitó
los espacios, el apoyo para la organización y para llevar a cabo el tribunal en una de las casas que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Entonces, así es como se organiza. La otra pregunta es para Balbina, que dice, ¿qué nivel de gobierno son los responsables de la violencia contra periodistas? Lo que se sabe, municipal, estatal o federal. Bueno, rápidamente agrego nada más a la pregunta de los jueces. El tribunal, en el caso del Tribunal de los Pueblos, estuvo conformado por 9 jueces, entre ellos estuvo Marcela Turati, fue una de las jueces que estuvo ahí, y estuvo Eduardo Bertoni, que fue ex relator de libertad de expresión de la CID, por mencionar algunos. No son los que analizaron, son expertos en este tema y abogados especialistas en litigación en defensa de periodistas. La otra pregunta que tiene que ver con los niveles de responsabilidad. La recomendación específica es al Estado mexicano en todos sus niveles, es decir, desde el gobierno federal, el ejecutivo federal, los ejecutivos locales, las fiscalías locales y obviamente los municipales, pero en este caso hay que mencionar directamente que los responsables directos son las fiscalías, porque tienen el mandato directo de investigar este tipo de hechos, de detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. Es decir, los jueces también tienen una responsabilidad en esto. Entonces, cuando se habla del Estado mexicano, hablamos de todo su conjunto, de todas las instituciones. México es uno de los países que tiene más instituciones de protección y defensa a periodistas. Sin embargo, se sigue matando y desapareciendo a periodistas. La gran pregunta es ¿por qué? Porque son ellos mismos, porque no quieren hacer el trabajo, porque no tienen recursos o por qué. Entonces, los responsables principales es el Estado mexicano en todos sus niveles, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga, nosotros ya no mandamos matar a periodistas o no mandamos a amenazarlos, en este gobierno van alrededor de cerca de 40 periodistas que han sido asesinados en México, y 4 de ellos han desaparecido en este gobierno, en este sexenio. Entonces, eso solo nos indica que hay un factor de impunidad que sigue ahí, que hay un factor de inseguridad que sigue ahí presente y que hay unos contextos de violencia que no se han terminado. Ustedes seguramente lo han vivido aquí en Jalisco, entonces, digamos, no nos tienen que venir a convencer de algo distinto cuando la realidad nos está indicando otra cosa. Entonces, yo lo dejaría. Nunca olviden que el responsable es el Estado, aunque les digan que no. La doctora Guadalupe Mar quiere hacer unos comentarios, agregar también. Nada más para el cierre, rumbo al cierre. Se eligieron estos 3 casos de asesinato porque son el ejemplo más claro, ¿verdad?, de esta manifestación sangrienta de un vasto conjunto de restricciones y ataques a la libertad de expresión. Esa es la razón. No olvidemos que con Miguel Ángel López Velasco, pues fue perpetrado en su propio hogar mientras dormían. Asesinaron a su esposa y asesinaron a su hijo también. Entonces, son un claro ejemplo de impunidad y de violencia. Y bueno, pues que quede claro que ninguno de los 3 estados que eran juzgados por estos asesinatos de periodistas se presentaron durante los juicios, el juicio de este tribunal. Ninguno de los 3 tuvo nada que decir respecto a estos asesinatos. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Voy a leer la última pregunta, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Existe responsabilidad de los medios de comunicación en los asesinatos? 1 minuto. Pues sí, ¿no? Sí existe responsabilidad de los medios de comunicación en los asesinatos, porque yo podría decir, es mi opinión personal, y Yasmín ahora también lo dirá, porque no se hacen responsables de sus trabajadoras, de sus trabajadores, no les dan seguridad social, trabajan en una situación muy precaria, no les dan apoyo psicológico cuando tienen que cubrir situaciones violentas. Entonces sí son responsables también, ¿no? Y le paso la palabra a Yasmín. Solamente agregar rápidamente que si alguna vez van al puerto de Veracruz, un punto de visitar para impedir el olvido
de que una familia como muchas otras en esta entidad siguen sin tener justicia. La placa se encuentra en la calle de José Montero, entre Esteban Morales y Francisco Canal, junto al Centro Cultural Atarazanas y Bachilleres. Justo desde ese punto se recuerda a un periodista que solo informaba. Gracias. Muchísimas gracias. Quienes estén interesados en tener un ejemplar, tenemos poquitos porque pues viajamos Balbín y yo y los tuvimos que cargar desde la Ciudad de México y pesan mucho, pero quienes estén interesados les podemos mandar también la versión en PDF para que puedan leerla, compartirla y sobre todo si tienen estudiantes, compañeros periodistas que puedan compartir pues esta sentencia y que sus estudiantes también puedan saber qué es lo que está pasando y cómo se resolvió esto. ¿Tiene costo? No, es gratuito, entonces, pues, por favor, adelante. Ahí hay una quienes mesita allá les atrás. interese. Muchísimas gracias, Primavera.